Hola, soy Marvin Vélez y este es mi canal, un espacio para profundizar en la palabra de Dios, reflexionar sobre la vida cristiana desde el nuevo pacto y crecer en una fe viva, libre de religiosidad y centrada en Cristo. Bienvenido. Dios me los bendiga a todos los que nos están sintonizando a través de este canal. Esperamos seguir siendo de bendición para cada uno de ustedes. Hoy tengo conmigo acá presentes a mi hermana Lidia y a mi hermana Sarita Barca, que son dos personas que trabajan conmigo a tiempo completo. Y aprovechando que tengo que compartir esto, decidí invitarles para que ellas también de forma directa pudieran verse bendecidas con lo que vamos a compartir del Señor. Si ustedes me quieren acompañar a Mateo capítulo 16, quisiera leer un pasaje muy conocido, pero vamos a tratar de sacarle partido a este hermoso pasaje. Dice el versículo 13, Mateo 16, 13: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Indiscutiblemente el Señor estaba buscando la oportunidad de poder hacer partícipes a los discípulos, obviamente no solo a Pedro, sino a todos los discípulos, incluyéndonos a nosotros, hacerlos partícipes de lo que Él habría de hacer, que era edificar su iglesia. Para hacerlo, el Señor indiscutiblemente necesita que tener la participación de nosotros para que como colaboradores de Él, como mayordomos de Él, nosotros recibamos las llaves correspondientes para usarlas en la expresión del reino de Dios aquí en la tierra, en la contribución que haremos para que el Señor mismo edifique su iglesia. No debemos de desviarnos en el sentido de que el que edifica la iglesia es el Señor Jesús. Él es el que lo va a hacer, pero lo que nosotros miramos en el pasaje es el deseo del Señor de encontrarse con aquellas personas, con aquellos creyentes que tengan la capacitación de Él para poder participar en dicha edificación que Él está llevando a cabo a lo largo de la era presente. Cuando ellos llegaron a determinado lugar, el Señor, para poder encontrar ese tipo de creyentes que Él desea capacitar, Él vino e hizo una pregunta. Dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos empezaron a darle diferentes opiniones que todas las personas tenían acerca de Jesús. Después se les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Por qué el Señor se abre a preguntarle a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque, hermanos, para que nosotros podamos realmente ser partícipes de lo que el Señor quiere hacer, que es edificar su iglesia, el Señor necesita que nosotros no conozcamos muchas revelaciones propiamente. No es que tengamos que conocer mucho, es que nosotros nos sea revelada una revelación, o más bien dicho, la revelación básica que todo hijo de Dios debe de tener para serle útil al Señor. Esta revelación es precisamente el conocimiento pleno de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que en Efesios 4 dice: hasta que todos lleguemos a la plenitud
del conocimiento del Hijo de Dios al varón perfecto. El Señor desea que nosotros le seamos de utilidad. Él desea que nosotros participemos de lo que Él está dispuesto a hacer para llevar a cabo su plan. Pero para ello, Él necesita que nosotros entendamos a la persona de Jesús. Me llama la atención que cuando el Señor pregunta esto, Pedro le responde bajo una revelación, bajo una óptica impresionante, en la cual Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a tratar de analizar en la profundidad de lo que el Señor le quiso revelar a Pedro en esas palabras que el mismo Padre Celestial puso en la boca de Pedro, y por supuesto que iluminó su mente, su corazón y su espíritu. Cuando nosotros estamos en relación con el Señor, debemos de ocuparnos, de abrirnos para que el Señor nos permita una revelación que nos muestre precisamente al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Yo veo en esa revelación que el Señor le da a Pedro dos aspectos muy claros. Primero, la revelación de que Él es el Cristo. Es decir, que Dios le estaba mostrando a Pedro que el propósito, el trabajo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo es el ungido, el enviado, el que ha sido delegado por el Padre para llevar a cabo su plan. Entonces, hermano, cuando nosotros conocemos al Cristo, cuando nos revelan al Señor como el Cristo, nos está mostrando el Señor, el trabajo del Señor, su obra, lo que Él hizo, no solo en su nacimiento, en su desarrollo, en su vida, en la muerte, en la cruz del Calvario, en la resurrección y en la ascensión. Todo eso que el Señor hizo a favor de nosotros para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para liberarnos también de Satanás, para unirnos con el Padre, para justificarnos, para hacer tantas cosas que el Señor hizo a través de su obra. Conocer eso es importante para nosotros, tener afianzado todo aquello que el Señor Jesucristo provee como bendición, como herencia, como virtudes de Él para nosotros. Él es el Cristo. Nosotros debemos de conocer la obra, vida, desarrollo, ministerio, muerte, resurrección, ascensión y entronización del Señor a la diestra del Padre. Él es el Cristo, el ungido, el escogido del Padre para llevar a cabo toda su voluntad. Qué maravilloso cuando nos empiezan a mostrar a nosotros ese tipo de aspectos, que obviamente no va a ser de la noche a la mañana. A Pedro le dijeron eso y él en todo el resto de su vida fue recibiendo luz tras luz, tras luz, tras luz, para ir conociendo más y más y más acerca de la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también le fue revelado el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro le respondió al Señor, le dijo esos dos aspectos: tú eres el Cristo, por un lado, pero tú eres el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente no tiene que ver con lo que el Señor hace. El Hijo del Dios viviente tiene que ver esencialmente con lo que el Señor es, con su esencia, con su divinidad, con su altura, con su esplendor, con su gloria. Y qué maravilloso es, hermanos, cuando nosotros podemos recibir una luz tan amplia que nos hace contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que más o menos dice en el Evangelio de Juan, cuando se está testificando, y dice Juan el apóstol, el que escribe el Evangelio de Juan, dice: y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, pudimos ver la esencia, pudimos contemplar su gloria,
lo pudimos ver más allá de ese hombre de Nazaret que se nos estaba presentando. Pudimos entender un poco más de esa maravillosa gloria celestial que tiene nuestro Señor Jesucristo. El evangelio, para que funcione, debe ser un evangelio en el que el Señor sea el autor, el ejecutor de todas las cosas. Por eso en el pasaje encontramos nosotros que dice: yo edificaré mi iglesia. El Señor no está esperando que nosotros lo hagamos, porque esta es una obra tan grande, tan maravillosa, tan excelsa, tan eterna, tan perfecta, que evidentemente no está en las manos de nosotros hacerlo, pero sí está en nosotros en el participar de ello. Y aunque el Señor es Él mismo el que va a edificar su iglesia, Él estará buscando los vasos propicios que lo acompañen, que participen en dicha edificación. Espero darme a entender. El Señor es el autor de las cosas. Él va a ejecutar todo, Él va a edificar su iglesia, pero está buscando a aquellas personas, aquellos creyentes que tengan la capacitación de Él para poder Él entregarles responsabilidad, y nosotros, bajo la gracia del Señor, bajo la guianza del Señor, participar en esa edificación que el Señor quiere hacer de su iglesia. Ahora, cuando Pedro responde esto al Señor, el Señor le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y oiga lo que le dice: y yo también te digo. Por favor, ayúdeme a interpretar usted esta parte del versículo 18. Y yo también te digo. Es decir, yo te quiero agregar, yo te quiero ampliar, yo quiero que tú comprendas con más profundidad esa revelación que te dio mi Padre de mi persona, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora yo te voy a abonar, te voy a amplificar un poco más eso. Y hermano, le suelta el Señor Jesucristo, si usted me lo permite, una revelación que Pedro la habría de comprender cuando el Señor Jesucristo fue glorificado y cuando empezó a caminar en la esfera de la iglesia, en la era presente. ¿Por qué? Porque dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si nosotros examinamos un poquitito las palabras griegas, estaría el Señor como diciendo: tú eres una piedra y yo, que soy la roca, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Pero el Señor no estaba despreciando a Pedro cuando le dijo: tú eres piedra, o tú eres una piedra pequeña. Más bien le estaba diciendo: tú eres de la misma naturaleza que la roca. Porque el Señor le estaba mostrando a Pedro que más adelante él habría de entender a plenitud el aspecto indivisible de Cristo y la iglesia. Cuando nosotros, hermano, examinamos todo el Nuevo Testamento, podríamos decir con total claridad de que la doctrina de los apóstoles no era otra cosa esencialmente más que hablar del misterio, es decir, de esa expresión de un Cristo que tiene como cuerpo de expresión a los miembros que somos todos los que hemos conocido al Señor y que lo manifestamos a través de las iglesias edificadas en las diferentes localidades en todo el mundo. Esta revelación que le dieron a Pedro lo capacitó, por supuesto. Estamos conscientes que esto se fue desarrollando en la vida de Pedro y lo fue entendiendo progresivamente. Pero lo que miramos en este pasaje es que maravillosamente el Señor le dio la revelación necesaria para que él tuviera una responsabilidad
y pudiera participar y fuera proactivo y fuera útil en las manos del Señor en esa maravillosa edificación que el Señor está procurando hacer en toda la era presente, encontrando gente precisamente como Pedro. No estoy hablando de la grandeza del apóstol, estoy hablando de gente como Pedro que entiende básicamente a la persona de Jesús, que comprende a su Señor, que entiende, que tiene conocimiento de la obra de Cristo, de Él como el Cristo, que tiene una relación con ese Cristo maravilloso que esencialmente es nuestro Dios, y que tiene además un conocimiento de que Cristo es la iglesia y la iglesia es Cristo. Usted, cuando ve la historia del apóstol Pablo, usted ve a un Pablo que aparece en el escenario bíblico sin haber conocido, o por lo menos sin haber caminado con el Señor en su ministerio, despuntar de una manera impresionante. Pero es de impresionante también lo que le sucede al apóstol Pablo cuando se convierte al Señor. Cuando él va camino a Damasco y lo tumban en el camino a Damasco, y él, sorprendido de encontrarse con un impresionante Señor que no entiende ni quién es, y él le dice: ¿quién eres? Y el Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque le estaba mostrando precisamente lo que le están mostrando a Pedro en esto. Tú eres roca, tú eres piedra, yo soy roca, somos de la misma naturaleza, que es lo que el Señor hace con todos los que son sus hijos. Los agrega, los mete, los bautiza, los introduce a la esfera del Espíritu, que es la forma en la cual el Señor constituye su cuerpo, según 1 Corintios 12 y 13, donde dice claramente que en un mismo espíritu fuimos todos bautizados para constituir un cuerpo. Y eso que le pasó a Pablo lo hizo, mi amado, dispararse de una manera como un siervo del Señor útil. Y el Señor quiere hacernos útiles a todos, no precisamente con capacidades humanas. Yo creo que ya nosotros, los cristianos, debemos de tener ya conciencia, los maduritos, los que ya tenemos nuestros años en el Señor, que no es la sabiduría humana la que Dios está buscando, de la cual en 1 Corintios dice que Dios entorpeció la sabiduría de los hombres. No es con fuerza humana, no es con capacidades humanas que vamos a edificar o a contribuir para que el Señor edifique su iglesia. El Señor no necesita que nosotros aportemos ese tipo de cosas. El Señor necesita que nosotros tengamos una revelación clara de la persona de Jesús. Cuando usted entra a la esfera en la cual conoce profundamente a nuestro Señor Jesucristo, de verdad, otra vida tiene usted. Respira de otra manera. Usted está en una esfera distinta, está en la esfera que Dios lo quiere y en la esfera en la cual Él lo puede utilizar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué necesita el creyente para ser útil? Una revelación. Corrijamos, no necesita una revelación, necesita la revelación, la básica revelación de la persona de Jesús. Es lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 3: yo anhelo conocerlo a Él, y vuelve a repetir: y quiero conocerlo a Él, y he perdido todo con tal de conocerlo a Él. Porque el que incursiona en el conocimiento del Señor, para empezar, disfruta la vida eterna, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que el que va conociendo a la persona de Jesús en lo que Él hizo, en lo que Él es y en la manera en la cual Él se presenta hoy para la era presente, hermano, esa persona se convierte en alguien que disfruta, que vive del Señor, pero además que le es útil al Señor. Ahora, a mí me asombra que a ese creyente, Pedro, le dice: te daré las llaves del reino de los cielos.
Ahora, esas llaves, ¿qué implican? Implican que todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. ¿Es algo solo para Pedro? Tendríamos que ser muy absurdos para pensar que fue solo para Pedro. No es cierto, porque en otro pasaje de la Escritura, no sé si lo tendré porque decidí sentarme aquí y empezar a platicar con ustedes para dejar constancia de esto que me estaba alterando mi espíritu y necesitaba compartirlo. Pero déjeme ver si lo tengo a la mano porque lo estuve viendo hace poquitito. Sí, en Mateo 18, Mateo 18, dice, bueno, el 17 para que captemos, dice: y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra, ¿a quién se lo está diciendo? A miembros de la iglesia. Será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, que cuando le dijeron a Pedro, vas a recibir las llaves, esas llaves las recibe todo aquel que tiene un conocimiento profundo, una revelación, vuelvo y corrijo otra vez, ¿verdad? Tiene la revelación de la persona de Jesús. A ese tipo de creyentes anda buscando el Señor. A ese tipo de creyentes que sabían que había algo más, que Jesús no es solo el Salvador del mundo, que Jesús no es solo el que murió en la cruz del Calvario para darme vida eterna, sino que Jesús ganó la batalla por mí. Él venció al diablo, Él venció a los poderes, Él hizo muchas, pero muchas cosas de tal manera que el Señor, cuando resucitó, dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Es decir, hermanos, es decir, que el Señor, cuando nosotros vamos abriéndonos a la gran revelación que Dios le quiere dar a todos sus hijos, es ahí cuando nosotros somos útiles para el Señor. Pero déjeme ponerle un asunto muy extraño, porque este pasaje lo podríamos dejar ahí. Es una gran verdad la que estoy tratando de compartir con usted. En sí, los capacitados de Dios no son los capaces intelectuales, no son los capaces bajo ningún tipo de vista humana. No es lo que tú tengas como humano lo que le sirve al Señor. Al Señor le sirve que tú tengas la revelación de la persona de Jesús. Mas, sin embargo, me sorprende a mí que unos versículos después, el Señor empezó en el verso 21, diríamos 2 versículos después, dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, Dios no lo quiera, de ningún modo te sucederá esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: fuera de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. Ahora resulta que unos momentos después, el Señor le está diciendo a Pedro: no me sirves. Le acababa de decir que le habría de dar las llaves del reino. Le acababa de mostrar que con la capacitación de la gran revelación que le daba,
él podía participar de lo que el Señor habría de hacer con su iglesia. Pero ahora lo detiene y le dice: tú no me sirves si antes de eso, aún con una gran revelación como la que te he dado, no me sirves si tú no cambias tu manera de pensar. Y en esto yo quisiera explicar lo siguiente. Necesitamos que Dios nos revele indiscutiblemente. La revelación es el contenido de aquello que nos va a impulsar para participar en la obra de Dios. La revelación es el combustible del cristiano. Cuando Dios nos revela algo, los que tienen la experiencia de estar recibiendo revelación y que Dios se la quiere dar a todo su pueblo. No es para gente especial. Dios le revela su palabra, le revela sus verdades a todo su pueblo. Solo seamos sensatos, que lo que Dios nos va mostrando lo cotejemos a la luz de la Escritura. Pero cuando alguien recibe un desvelamiento, que eso significa revelación, cuando Dios le permite a alguien que le desvele algo, que la realidad espiritual aparezca ante sus ojos y lo entienda, es un combustible maravilloso, como lo que a mí me está pasando ahorita en este momento. La revelación misma, el disfrute que he tenido desde hace unos días para acá de este pasaje, me ha dado un combustible maravilloso para poder hablar, predicar, hablar, compartir. Hoy en la mañana estuve con un siervo de Dios, el hermano Jorge Juárez, y pasamos un poco más de 3 horas compartiendo, entre muchas cosas, hablando de este maravilloso pasaje. Mas sin embargo, con todo y lo que Dios nos da, Dios no necesita solo darnos el contenido divino que está en su revelación. Dios necesita cambiar nuestros odres. Dios necesita cambiar nuestra manera de pensar. Que todas esas conexiones neurales que le hacen tener a usted pensamientos ligados a la tierra, pensamientos de ambición, pensamientos que solo se ocupan de sí mismos, pensamientos egocéntricos, pensamientos de su propia visión, pensamientos de cómo usted busca su propia satisfacción, como estaba Pedro, que le decía: no, Señor, no es posible que a ti te pase algo malo, no es posible que tengas que sufrir. Y cuando Pedro pensó en las cosas de la tierra, el Señor le dijo: apártate, Satanás, así no me sirves. Porque eso nos muestra que mientras que el Señor está ocupándose en revelarnos a la persona de Jesús, lo cual Él tratará de hacer en cada uno de sus hijos a lo largo de este tiempo. Eso será lo que el Señor estará insistiendo en hacer en cada uno de sus hijos. Mientras que el Señor procura que el Espíritu del Señor te dé la gran revelación de la persona de Jesús, a la par está también el Espíritu Santo quebrando tu vida, destruyendo todos tus falsos argumentos, todo ese mundo de pensamientos que te hacen ser una persona egocéntrica, con la cual Dios no puede trabajar, a la cual Dios no puede utilizar. Es necesario que cambie nuestra manera de pensar. Pero nuestra manera de pensar es algo importante por una sencilla razón. Yo no sé cuántos de ustedes, no sé si se han percatado de que eso les pasa en su vida, que oyen algo, creen algo y actúan siempre contrario a lo que ahora creen. Usted oye una verdad de Dios, y creo que muchos de nosotros a veces nos sorprendemos de las cosas que podemos entender a la luz de la Escritura. La gran pregunta es: ¿cuánto de eso nos conmueve? ¿Cuánto de eso nos mueve al punto de dejar nuestra opinión y aceptar la opinión de Dios? Si todos le hiciéramos casos a la revelación divina, como dijo Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Si nosotros le hiciéramos caso, si nosotros tuviéramos la capacidad de cambiar las opiniones que tenemos por las opiniones que el Señor nos revela, otra vida tendríamos.
Pero lastimosamente el Señor insiste en darnos revelación, en mostrarnos, en darnos, y nosotros en mantener un odre que siempre echa a perder el vino. Es decir, siempre tenemos una manera de pensar que no le sirve a Dios. Mientras que usted no le permita al Señor que le desbarate esa manera de pensar humana, egocéntrica, carnal que usted tiene, el Señor no podrá utilizarlo para su obra. Ahora, rápidamente, porque me he propuesto que estos temas no sean demasiado largos. Rápidamente, ¿cómo el Señor hace para que nosotros cambiemos la manera de pensar? A mí me sorprende que en el mismo pasaje el Señor, déjenme poner el escenario, en el verso 23 le dice: oye Pedro, tú no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres. El verso siguiente dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, déjenme ponerle el escenario, déjenme imaginar un poquito este pasaje. El Señor reprende a Pedro y le dice: eres un Satanás, apártate de mí, así no me sirves. Y cuando le hace ver eso a Pedro, se vuelve a los discípulos que evidentemente lo están escuchando, que están oyendo lo que está pasando, y les dice a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué le quiso decir el Señor en breve a Pedro? Aunque se lo digo a los discípulos, ¿qué le quiso decir a Pedro? Tu manera humana de pensar solo va a ser purificada cuando tú te niegues a ti mismo. Es decir, cuando estés dispuesto a deponer lo tuyo. Oh, hermano, nadie le es útil al Señor si no está dispuesto a deponer lo que tiene, a deponer su posición, a deponer sus conceptos, a deponer su grandeza, a deponer sus propias maneras de concebir las cosas. Cuando usted está dispuesto a deponer lo que usted es, cuando se niega a sí mismo, cuando puede deponer lo que usted es y lo que usted tiene, entonces el Señor puede purificarle su manera de pensar. Pero ese es el 50%. El otro 50% es: tome su cruz. ¿Qué es la cruz? Nosotros siempre relacionamos la cruz con el sufrimiento. Y a veces hasta decimos entre broma, y no sé si lo dirán en serio: ay, viera hermano, no soporto la cruz de mi mujer, ¿verdad? Todo lo que implica sufrimiento, usted le pone la cruz. Pero en sí la cruz, cuando la Biblia nos muestra la cruz, nos muestra algo más que sufrimiento. La cruz implica sufrir, eso sí, pero la cruz no es sufrimiento para el cristiano. La cruz es el plan de Dios. La cruz es la voluntad de Dios. La cruz es lo que Dios quiere hacer en ti. Cuando tú tomas tu cruz, le estás diciendo al Señor: yo quiero hacer lo que tú quieres, Señor. Es exactamente lo que el Señor dijo en el Getsemaní: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se fue al Calvario. Hermanos amados, queremos nosotros serle útiles al Señor. Abrámonos a la gran revelación para conocer a Jesús. Y reconozcamos que con nuestra manera humana de pensar no le somos útiles. Mejor entremos por el camino de negarnos, es decir, de poner lo que tenemos, lo que somos, y a la vez tomar su cruz, es decir, aceptar la voluntad de Él en nosotros y perfilarnos en ese camino maravilloso. Amén. Dios me los bendiga.